Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo lo que Dios quiere que compartamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el cumplimiento de su propósito, cumplimiento de su voluntad, lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Nos está instruyendo, nos está formando, nos está capacitando. Y Dios entonces está trayéndonos palabra, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que Él ha llamado por su gracia y por su bendita misericordia. Entonces Él está tratando con nuestras vidas para que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer, cómo Él quiere obrar, cómo Él quiere trabajar, cómo Él quiere que nosotros, como instrumentos en sus manos, comprendamos. Y yo le pido a usted toda su atención, que nos concentremos en la palabra, que le pidamos al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé la capacidad para comprender lo que tenemos que comprender, para entender lo que tenemos que entender. Porque es necesario que nosotros prestemos atención, como Dios nos lo ha dicho varias veces, que prestemos atención, porque el obedecer y el prestar atención es mejor que todos los sacrificios. ¿Todos los qué? Los sacrificios. O sea, ¿de qué sirve hacer tanto sacrificio? Esforzarnos por congregarnos, por hacer cosas, pero ni obedecemos ni prestamos atención. Ni prestamos atención ni obedecemos. Tremendo problema. Dos cosas muy importantes: obedecer y prestar atención, o prestar atención y obedecer. Porque para yo poder obedecer tengo que prestar atención. Nadie que no preste atención puede llegar a obedecer, porque la instrucción la va a seguir a medias. Y la mayoría de las veces nosotros, como seres humanos, por nuestra naturaleza caída, por la naturaleza que tenemos, nosotros generalmente estamos siempre distraídos. Muchas cosas nos distraen, nos sacan de concentración, nos sacan de línea. Y justamente eso es lo que Dios no quiere con nuestras vidas. No quiere. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres sabios, entendidos del plan de Dios, del propósito de Dios, del designio de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón no puede estar en dos cosas a la vez. Tiene que estar en un solo sitio, en un solo lugar, en una sola cosa. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores a la vez. Amaremos al uno y aborreceremos al otro. Aún en lo natural, nadie puede amar dos mujeres. Nadie, absolutamente nadie. Ama una, la otra quizá la use, pero no la ama, porque el corazón no puede estar ocupado sino con una sola cosa. También dice la palabra que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que se necesita toda la atención, se necesita toda la disposición, también para que podamos ver las promesas de Dios cumplidas, para que podamos ver el cumplimiento del plan de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios, para que podamos ver el cumplimiento de lo que Dios anuncia para nosotros. Hay una cosa muy importante, y es que la mayoría de las promesas de Dios, ¿me está prestando atención? La mayoría de las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas porque no hay disposición de corazón. Para que se cumpla las promesas de Dios en nuestras vidas,
tiene que haber disposición de corazón. Hay mucha gente que ha recibido palabra de Dios acerca del propósito que Dios tiene con esa vida. ¿Por qué no se cumple eso? ¿Por qué no vemos? O con un pueblo, como Dios lo quiso hacer con su pueblo Israel. Que Dios le hizo tantas promesas a Israel. La pregunta es, ¿falló Dios? Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca. Porque a veces uno se sorprende cómo Dios le habla a los pueblos. Y le dice, tengo para ti esto y esto y esto y esto y esto. Voy a hacer contigo esto y esto y esto y esto. Pero necesita un pueblo con el corazón dispuesto. Porque si no, no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. No vamos a ver el cumplimiento del plan, del propósito, del designio eterno. No lo vamos a ver. Así como Dios le habló a Saúl, que Dios quería hacer con Saúl algo muy grande. Sin embargo, no se dio. ¿Por qué no se dio? Porque Saúl no se dispuso para obedecer a Dios, para entregarse a Dios, para vivir para Dios. No se dispuso para eso. No hubo disposición. Y por eso es que Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros nos dispongamos de corazón. Porque qué triste que el propósito de Dios no se pueda cumplir con nosotros. Porque no hay disposición. No hay disposición. Tiene que haber siempre una disposición. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber atención. ¿Para quién? Para el que nos llamó, para el que nos dio la vida, para el que nos amó con amor eterno. Dios está llamando un pueblo en este tiempo para cumplir un propósito en ese pueblo. Y está esperando que ese pueblo se disponga de corazón para Dios. Se entregue por completo. ¿Se entregue cómo? Por completo. No se entregue a medias. Se entregue totalmente. Por eso Dios nos está hablando del corazón y nos está hablando de disposición de corazón. Tiene que haber una disposición. Mientras veníamos, ahora estaba meditando en mi corazón acerca de la palabra y de lo que Dios tiene, mientras escuchábamos un mensaje y cómo Dios prometió y cómo Dios dijo lo que quería hacer y cómo eso se quedó en nada. Aparentemente como que la palabra de Dios fue la que falló. Aparentemente como que lo que Dios dijo no se cumplió porque Dios falló. Pero Dios nunca falla. Dios nunca miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios y lo que Dios promete siempre lo cumple. Amén. Siempre lo cumple. Entonces Dios nos habla a nosotros para que nosotros comprendamos el propósito de su voluntad, el designio de su voluntad. Y hemos estado hablando de cómo Dios llama un instrumento y llama un pueblo, o llama un pueblo, del pueblo saca los instrumentos también para cumplir el propósito, y cómo Dios está esperando que haya un alineamiento entre Dios, el propósito y el pueblo que Dios llama, o el instrumento que Dios llama. Tiene que haber una unidad, tiene que haber afinidad, tiene que haber relación, tiene que haber relación para que ese propósito se cumpla, tiene que haber relación. ¿Por qué tiene que haber una relación? Tiene que haber una afinidad, tiene que haber una unidad para que eso se dé y para que Dios pueda glorificar su nombre a través de esos instrumentos que Él llama, a través de ese pueblo que Él llama, a través de ese pueblo que Él convoca. Dios necesita entonces que haya una disposición de corazón, una entrega total. Y Dios nos está hablando de muchas maneras en cuanto a las actitudes, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la manera de reaccionar, de ser, de aquellos instrumentos que Él ha llamado o del pueblo que Él ha llamado
para que en un momento determinado cumpla con un propósito. Ya nosotros hemos visto hasta aquí, a través de la historia, muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas también a través de la historia de cómo Dios ha tratado. Y esto me enseña a mí también a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le conoce de acuerdo a cómo Él se comporta. ¿Cómo se le conoce a Dios? De acuerdo a cómo Él se comporta. Yo puedo decir que conozco a una persona cuando yo sé cómo esa persona se comporta, cómo esa persona actúa. Yo puedo decir, yo lo conozco. Yo sé quién es fulano. Yo sé quién es fulana, porque yo sé cómo se comporta. Si a usted viene y le hablan una cosa contraria de una persona que usted la conoce y usted ha tenido relación con esa persona, usted dice, yo sé que esa persona no haría eso, porque yo la conozco. Entonces, cuando uno ve cómo Dios se comporta, entonces uno aprende a conocer a Dios. Ya nosotros hemos hablado que es importante para nosotros conocer a Dios, entender a Dios y creerle a Dios. Porque ese es uno de los propósitos principales. Por eso Moisés mantuvo una relación con Dios para poder saber lo que Dios quería de él. Cómo debía comportarse Moisés también, de acuerdo a cómo Dios se comporta, de acuerdo a cómo Dios es. Moisés tenía que ser también, y lo fue. Moisés se comportó a la altura, estaba en unidad con Dios, estaba en relación con Dios. Tristemente el pueblo no estaba en esa unidad, el pueblo estaba lejos, el pueblo estaba por otro lado, el pueblo en su corazón estaba en Egipto, el pueblo en su corazón estaba lejos. Así como aquí podemos estar predicando para las naciones, podemos estar predicando y el corazón del pueblo puede estar lejos, en otro sitio. Lejos del propósito, lejos del plan, lejos de la voluntad de Dios, pensando en otra cosa, imaginando otra cosa, envuelto en sus problemas, como estudiamos aquí en días pasados, cómo estaba María y José, envueltos en otra cosa, de tal manera que no les importaba que Jesús no estaba con ellos. Y nosotros tomamos eso como una ilustración de cómo unos padres pueden perder a su hijo. Pueden perder de vista a su hijo, que desde luego ya no era un bebé, pero tampoco era un adulto, eran 12 años. ¿Y cómo era posible que estuvieran tan envueltos que solamente 4 días después se enteran de que el niño no estaba con ellos? ¿Quién puede entender eso? O a un día de camino. Y 4 días, no que se enteraron a los 4 días, se enteraron después de un día de camino. Pero ¿cómo es posible un día de camino? Caminando a pie. O yo no sé si a lomo de mula. El asunto es que el muchacho estuvo perdido 4 días. Y ellos vinieron a preguntar. ¿Y cómo es posible que se descuiden a tal nivel? Y esto nos enseña mucho a nosotros. Cómo nosotros nos podemos perder tan fácilmente del plan de Dios, del propósito de Dios, del designio de Dios. Cómo nos podemos perder de tantas maneras. Cómo nos podemos perder de tantas maneras, de tantas formas. De tantas formas nos podemos perder y no darnos cuenta. Mis hermanos, no darnos cuenta. ¿No qué? No darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. No darnos cuenta. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo que meditar un poquito. Tengo que meditar en lo que Dios está haciendo. Por dónde nos está guiando. A dónde Dios quiere llevarnos. Y por qué le está tratando con nuestras vidas. O por qué pasan cosas en medio de nosotros que a veces no entendemos. Y lo tomamos deportivamente. Deportivamente. ¿Cómo lo tomamos? Deportivamente. Lo tomamos deportivamente.
Lo tomamos como si nada pasa. Lo tomamos como si nada acontece. Y Dios quiere que meditemos en eso. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a un pueblo para que el pueblo se entregue como se tiene que entregar y se dé como se tiene que dar. Yo me hacía meditar mucho mientras escuchamos el mensaje ahora en el viaje. De cómo Dios habla y le dice a un pueblo, yo quiero esto, yo quiero que se haga esto. Y todo el mundo está indiferente y apático. Indiferente porque está en otra cosa. Porque el corazón, ¿dónde está? Lejos. ¿El corazón dónde está? Lejos. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué tal yo reunirme? Por costumbre, porque nos reunimos los viernes, porque nos reunimos los sábados, porque nos reunimos los domingos, porque nos reunimos los lunes, y porque hay que ir, y porque tengo que estar ahí. Y no entender el propósito, ni el designio de la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer entienden el propósito de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Hay disposición, hay entrega. Y yo quiero tomar un pasaje que estudié en cierto lugar esta semana, porque yo quiero que usted vea algo aquí en este pasaje en cuanto al llamamiento de Dios y en cuanto al propósito de Dios, porque ya nosotros estudiamos un poquito, y eso no quiere decir que no vamos a volver allá. Estudiamos un poquito en el Antiguo Testamento cómo Dios trató con el pueblo y cómo Dios siempre quiso cumplir con un propósito con el pueblo de Él. En este caso Israel. No hemos tocado todavía la iglesia. No hemos tocado todavía lo que Dios ha hecho con la iglesia desde que Cristo vino a la tierra. Apenas hemos hablado un poquito de Juan el Bautista, un poquito de Pablo, un poquito de Jesús, un poquito de los apóstoles, de cómo ellos dispusieron su corazón para cumplir el propósito. Pero hemos hablado en el Antiguo Testamento, desde Moisés, Josué, Saúl, David, Salomón y después los reyes, cómo los reyes que Dios llamó, Dios esperaba que cada uno cumpliera con el propósito y hubiera un alineamiento con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fue quien los llamó y Dios fue quien los puso, ¿a quién le tenían que rendir cuentas ellos? ¿No era Dios? ¿Para quién tenía que vivir? ¿No era para Dios? Hoy nosotros vemos a Israel dirigido por un primer ministro, por un presidente. ¿Y usted cree que ese presidente vive para Dios? Esta nación de los Estados Unidos, que fue formada por cristianos. Aquí los que vinieron a esta tierra no fueron impíos, no era gente que desconocía de Dios, no, fueron cristianos. Esta nación fue formada por cristianos. Los primeros presidentes cristianos, creyentes, que declaraban días de ayuno y oración, que el día de acción de gracias era un día para dar gracias a Dios de verdad, como lo citamos en este día, que se convirtió en otra cosa. Y esos presidentes, hermano, estaban metidos con Dios, se metían con Dios, vivían para Dios. Hoy el presidente de esta nación se mete con Dios y vive para Dios. ¿Qué lejos está? Entonces esto es para que nosotros entendamos. Si el mismo pueblo de Israel, que está supuesto a vivir para Dios, no vive para Dios, ¿qué esperanzas de los demás? Pero qué triste que los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, no entendamos el propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra. Eso es triste. Por eso es que vamos a entender mucho por qué Dios ha tomado un remanente. ¿Qué ha tomado Dios? Un remanente. Un remanente que viva para Él, un remanente que se entregue, un remanente que se someta, un remanente que tenga el corazón de Dios. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo.
Que no haya que obligarlo, que no haya que empujarlo, que no haya que insistirle, que no haya que estar ahí encima, hermano, de él, diciéndole lo que tiene que hacer y cómo tiene que moverse y cómo tiene que caminar, porque un día camina bien y al otro día camina mal. Eso no está bien. ¿Cuánto tiempo hay que caminar? Todo el tiempo, y caminar bien. Entonces, esto nos habla a nosotros por la palabra. Y vamos a tomar un poquito de este hombre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya Dios nos mostró cómo Dios se comportó y lo que esperaba y cómo el pueblo cayó en un cautiverio hasta cuando vino la restauración por mando de Esdras y de Nehemías. Y cómo vemos el modelo de Dios. ¿Qué vemos? El modelo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un modelo? Siempre Dios usa un modelo. Cristo es el modelo de Dios. ¿Qué es Cristo? El modelo de Dios. ¿Y qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Usted dirá, pastor, ¿de dónde sacó esa palabra? Si yo entiendo un poquito, un modelo es alguien que modela, que muestra algo, que exhibe algo. Y él está exhibiendo las riquezas de su gloria. Él está exhibiendo las riquezas de su poderío. Así lo dice Efesios. Para exhibir las riquezas de su gloria. Para exhibir las grandezas de su nombre, para exhibir todo lo que es él, para exhibir toda su vida, para exhibir todo su carácter, para mostrar, también dice, para mostrar. Y un modelo muestra, un modelo enseña. Usted no lo ve por la pasarela paseándose y cómo muestran. Usted lo ve. El modelo enseña. El modelo muestra. Ese es el propósito. Usted ve que todos los ojos están puestos en el modelo. Cuando entra el modelo, cuando pasa el modelo, es una mujer la modelo, pero está modelando. Dios le mostró a Moisés un modelo de un tabernáculo en el cielo. Así, esa es la representación. Aunque Moisés no subió al cielo, Moisés estaba en la intimidad con Dios y él le dijo, te cuidarás de hacerlo todo conforme al modelo que se te ha enseñado. ¿Dónde? Allá en el lugar santo, allá arriba, en el monte, donde has estado conmigo, en la presencia. Tú vas a hacerlo todo de acuerdo al modelo. Lo vas a hacer de acuerdo a la instrucción. No me vas a cambiar nada. No me vas a poner las cosas como a ti te parecen. Te cuidarás de hacerlo todo de acuerdo a como yo te lo he enseñado. Y dice la palabra que Moisés hizo todo de acuerdo a como Dios le dijo y quedó todo obra primorosa. ¿Cómo quedó todo? ¿Obra qué? Primorosa. Cuando se hacen las cosas como Dios dice, ¿cómo queda todo? Obra primorosa. ¿Por qué? Porque se hace como Dios lo dice, como Dios lo pide. Entonces, Dios nos está hablando para que nosotros entendamos más a profundidad lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, lo que Él está haciendo con los líderes de las naciones, lo que está haciendo Él con instrumentos que Él está formando, que Él está levantando, que Él está instruyendo, a quien Él está dando mucho, les está entregando mucho. Pero aquí hay un peligro y es que cuando comenzamos a recibir unción y dones y revelación, tenemos la tendencia a irnos por otro lado, como le pasó a Salomón. Ya estudiamos a Salomón, vemos a Salomón, cómo Salomón, hermano, se desvió totalmente del plan de Dios, del propósito de Dios, porque Dios le dio tanto a Salomón que se olvidó del verdadero propósito, que era temer a Dios y guardar los mandamientos. Dale el aplauso al Señor. Temer a Dios y guardar ¿qué?
los mandamientos. Porque eso fue lo que escribió en Eclesiastés. Yo me maravillo con Eclesiastés. Porque en Eclesiastés Salomón habló de todo. Dios le dio sabiduría para ver todo. Y para decir lo que era el hombre. Y para decir lo que había en este mundo. Y todo lo que se afana el hombre debajo del sol. Habló de las riquezas. Habló de todo. Hasta del comer y del beber. Y dijo todo es vanidad. Todo es vanidad. De lo único que dijo que era un don de Dios fue el comer y beber. Y el que tiene privilegio de comer y beber. Porque hay quienes tienen y no pueden comer. Ni beber. Por eso es un don de Dios, el poder comer y el poder beber. El que no le hace daño, nada. Que puede comerse todo. No estoy hablando de comer sin medida, pero que puede comerse todo y no le hace daño nada. Eso es un don de Dios, es un regalo, porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Hay quienes tienen con qué comprar los manjares más exquisitos de esta tierra, pero no se los pueden comer. ¿Y para qué los compro entonces? Para ver comer a otros. Porque pasa así. Hay quienes les hace daño las cosas. Las compran. Las pueden tener, pero no se las pueden comer. Hay quienes tienen mucha riqueza y no las pueden disfrutar. Hay quienes tienen mucho dinero y no lo pueden disfrutar. Bienaventurado aquel que tiene y puede disfrutar. Bienaventurado. Entonces a ese hombre que Dios le dio tanta bendición, hermano, que escribió al final de Eclesiastés, y el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No guardó los mandamientos de Dios. ¿De qué sirvió que Dios lo usara para hablar? ¿De qué sirvió que Dios lo usara para escribir? ¿De qué sirvió que Dios lo usara, hermano, para disfrutar de tantas cosas y al final de todo, desagradó a Dios? ¿Qué sentido tiene? ¿Usted ve que no vale la pena disfrutar de cosas de esta tierra y no agradar a Dios? Y no vivir para Dios. Entonces Dios nos habla a nosotros para que nosotros comprendamos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y hablando en el nuevo pacto, cómo Dios quiere que todo se ordene. Porque dijimos ya que Dios quería un orden. Y quería también que el pueblo estuviera alineado con Dios. Y por eso fue que trajo la restauración. Cuando comenzó la restauración fue muy hermoso, porque ya nosotros hemos oído que el pueblo estaba como un solo hombre. No estaba dividido. ¿Cómo comenzó la primera iglesia? ¿Cómo comenzó la primera iglesia? En unidad, en armonía. Todo estaba como en armonía. Todos eran de un mismo corazón, de un mismo sentir. Como Dios nos está llevando ahora, a que tengamos todos un mismo sentir. A que tengamos ¿qué? Un mismo sentir, un mismo corazón. A que el dolor de mi hermano sea mi dolor. A que el gozo de mi hermano sea mi gozo. A que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad. Porque ¿cómo vivimos nosotros? ¿Usted cree que nosotros estamos en unidad? ¿Cuánto nos falta? ¿Usted cree que a mí me importa si el otro come o no come? Puede ser que me importa el que está aquí, pero ¿y el otro? Si tiene con qué pagar su renta, si tiene con qué pagar sus cosas. A mí me importa. Cada uno que se arregle como pueda. Pero Dios nos está llevando a nosotros. Y por eso es que tenemos que meditar un poquito. ¿Por qué Dios nos habla a nosotros tanto, hermano, de lo que tenemos que hacer? De cómo tenemos que vivir. De por qué ya nosotros no podemos estar pensando en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, en nuestros propios gustos, en satisfacer nuestros caprichitos. Porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Cómo yo sé que mi hermano no tiene con qué pagar, hermano, su recibo de luz o agua o renta, y yo me compro algo que es para mi lujo?
¿Usted cree que eso está bien? Aquí es donde nosotros, hermano, vamos a meditar un poquito. Porque Dios nos está llevando a algo. Si es que verdaderamente queremos la unidad. Porque por eso es que Dios no quiere que seamos muchos inicialmente. No. Que seamos pocos, pero que vivamos para Dios. Y que nos entreguemos con todo el corazón. ¿Con todo el qué? El corazón. Por eso es que Dios tiene que romper mucho en nosotros. No solamente el dar, sino también el recibir. ¿El qué? El dar y el recibir. Porque hay a quienes no nos gusta recibir. Hay a quienes no nos gusta dar. Y a quienes no nos gusta recibir. ¿Usted entiende el problema? ¿Verdad que sí? Entonces Dios tiene que trabajar con eso en nosotros. Tiene que bregar con muchas áreas para romper el hielo, romper los intereses personales, carnales. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nos vamos de esta tierra y no nos llevamos nada. Y si yo no me llevo, hermano, si yo no me llevo lo que me tengo que llevar, hermano, que es vivir para Dios, entonces ¿qué sentido tiene? Dígamelo usted. ¿Y qué es lo que me tengo que llevar? ¿Las cosas de esta tierra? Lo que compre aquí, lo que atesore aquí. Hermano, lo que siembre aquí. Y por eso yo tengo que sembrar para la vida eterna. Yo no puedo sembrar más para las cosas de esta tierra. Todo se acaba, todo termina y todo concluye. Y por eso Dios está trabajando con nuestras vidas. Está trabajando con tu vida, está trabajando con mi vida. Porque Dios nos va a alinear en el propósito. Y por eso comienza con los instrumentos que vamos al frente. Con los instrumentos que Dios está levantando. Aunque seamos un montón de niños todavía. Todavía están jóvenes. Todavía están imberbes. Todavía hay muchas cosas que aprender. Todavía hay muchas cosas en las que tenemos que ser formados. Todavía hay muchas cosas en las que tenemos que ser instruidos. Para que aprendamos qué es lo que Dios quiere. Para que aprendamos el propósito. Para que entendamos el plan de Dios. Para que entendamos el designio de Dios. Para que entendamos la voluntad de Dios, para que podamos vivir para la gloria de Dios. Porque si no, no tiene sentido esto, hermano. Y si Dios sacrifica vidas, hermano, ¿para qué sacrifica una vida? Para yo verla sacrificada. ¿Para qué sacrificó Dios a su hijo? Para decir, oh, pobrecito, que lo mataron allá en la cruz. Ay, qué triste llorar viendo la pasión de Cristo. Como llorábamos la mayoría de nosotros. Y aunque todavía lloremos, porque nos parece terrible ver todo lo que le hicieron, y nos parece horrible ver todo lo que pasó, y ver el escarnio, y ver cómo lo desnudaron, y ver cómo lo azotaron, y ver cómo lo coronaron de espina, y a mí me saca eso lágrimas y digo, wow, qué triste. Pero yo no estoy viendo, yo estoy viendo una película, yo no viví el momento. A mí me entristece eso, y el pensar todo lo que él pasó me puede entristecer, me puede producir lloro, pero eso no es el propósito. Él no vino a ser flagelado y a ser azotado y a ser encarcelado y a pasar por donde pasó simplemente por pasarlo. No, mi hermano, eso no nos tiene que servir a nosotros. Ese fue un sacrificio. Y por eso cuando Dios, hermano, pasa por situaciones en medio del pueblo, nosotros vamos a aprender qué es lo que tenemos que aprender. Y le tenemos que pedir a Dios entendimiento para que nos dé entendimiento de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque si no, ¿de qué sirve? Pasan las cosas, el otro día me olvido. Yo digo, ¿qué tú me quieres mostrar? ¿Qué tú me quieres mostrar? ¿Para qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Para qué? ¿Para ver sufrir la mamá de Juan? Porque él ya después de que le cortaron ya no sufrió más. Se fue. Para truncar una vida. Simplemente para truncar una vida, que no se casara, que no tuviera hijos y ya, porque tenía solamente 30 años y medio y se acabó. Entonces ahí se quedó todo.
Si para eso sirvió el sacrificio de Cristo, y para eso sirvió que apedrearan a Esteban, y para eso sirvió que mataran a Jacobo, entonces aquí estamos perdiendo el tiempo también. Y yo tengo que estar ahí atento, que es lo que Dios quiere decir, donde Dios nos quiere llevar con esto. ¿Por qué nos está hablando? ¿Para qué nos habla? ¿Para qué, hermano, en las naciones? ¿Para qué el enemigo se mete y lucha y nos impide la comunicación y se mete por un lado y sale por el otro y provoca situaciones aquí, provoca situaciones allá? ¿Para qué, hermano, pasan todas esas cosas? ¿Para qué Dios me está abriendo los ojos que mi lucha no es contra carne ni sangre? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me está haciendo ver tantas cosas? ¿Para qué? No tiene sentido si no lo entiendo. Si no le pido a Dios y me mantengo ahí en eso, me mantengo ahí en eso. Bueno, es que es fácil salirse. Usted se levanta por la mañana y los afanes del mundo, usted lo envuelven de una vez y lo acuestan a dormir. Llega al trabajo y oye cualquier tontería por ahí, viene otro y le comenta cualquier otra cosa y se va por ahí. Y por eso estamos como estamos. Y por eso nunca progresamos. Y más parece que pensamos con los deditos de los pies. Y yo tengo que meditar en eso. Yo no puedo pensar con los dedos de los pies. O usted tiene el cerebro abajo. Que yo sepa está aquí arriba. Dios lo puso en el lugar indicado. La cabeza no es solo para el pelo. Es para meditar. Entonces, esto es bueno que nosotros lo pensemos. ¿Por qué? Por el propósito que Dios tiene. Por el plan que Dios tiene. Por el designio que Dios tiene. Cuando yo veo, hermano, esto, que a mí me impresiona, porque a veces hay cosas que uno las ha leído, pero a veces uno las lee otra vez y le impresiona más. Entonces yo quiero que vengamos a Hechos 22 para que vamos al pasaje que Dios me dio. Hechos 22. Aquí está Pablo defendiéndose en Jerusalén. Vamos a leer en el 21:37. 21:37. 21:37. Dice Hechos 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. O sea que no era ese egipcio. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. No era que Pablo se estaba defendiendo, porque cualquiera puede pegarse de decir pues, que nosotros nos podemos defender. No era eso. Pablo estaba testificando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No era defendiéndose. Pablo nunca llegó a defenderse. Pablo nunca llegó a decir: yo no soy ese hombre, yo no he cometido esas faltas, yo no he cometido esos pecados. Pablo no estaba diciendo eso, porque Dios le había dicho una cosa a Pablo: tú vas a testificar delante de reyes, tú vas a testificar delante de nobles. Dios lo había llamado para eso. Dios le había dado una palabra a Pablo. Dios le había dicho que tenía que ser testigo. Dios le había hablado de eso. Y aquí es donde nosotros vemos el cumplimiento de eso. Pero ¿qué se necesita para que se cumpla el plan de Dios y el propósito de Dios? Aquí nosotros vamos a dar cuenta que se necesita el corazón, entrega de corazón para vivir para Dios, para que el propósito de Dios se pueda cumplir.
El plan de Dios no se va a cumplir en una vida si no hay disposición de corazón. ¿Qué tiene que haber? Disposición de corazón. Y aquí no está hablando solamente de un hombre. Yo no estoy hablando aquí de ministerio, ni de apóstoles, ni de profetas, pastores, evangelistas y maestros. Estamos tomando la vida de un hombre que iba al frente. Porque aquí vamos a ver el modelo. Ya nosotros comenzamos a ver el modelo en la restauración. ¿Cuál fue el modelo en la restauración? En la restauración el modelo era que esos hombres que Dios llamó para ir al frente, todos tenían el corazón para Dios, tenían entrega para Dios, tenían sentir para Dios. Pero ellos no vinieron a ser ni reyes, ni grandes en medio del pueblo, ni vinieron a reinar en medio del pueblo. Ellos simplemente estaban cumpliendo con un propósito en medio del pueblo, para que el pueblo fuera guiado y fuera dirigido para hacer la voluntad de Dios. Amén. Dale aplauso al Señor. Porque yo vuelvo e insisto, porque muchas veces me preguntan a mí cómo va a organizar todo esto y cómo se va a organizar todo esto y quién va a dirigir y quién va a mandar. ¿Cómo que quién va a dirigir? Ya hay uno que dirige. Se llama Dios con el poder del Espíritu Santo. Él está dirigiendo. El asunto es dejarnos dirigir por Dios. El asunto es dejarnos conducir por Dios. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia natural de nosotros es hacer lo que nos da. Gracias por decirme, no lo dije yo. Por hacer lo que nos da la gana. Y aquí no estamos nadie para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y por eso es que un hombre que tiene el corazón de Dios y un pueblo que tiene el corazón de Dios hace la voluntad de Dios. No hace lo que le parece. No lo hace. Entonces, aquí Pablo, que aparentemente dice que es la defensa, pero Pablo no se está defendiendo, Pablo está testificando. Esta era la oportunidad de Pablo dar un tremendo testimonio. Y mira lo que dice aquí: varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, quedaron más en silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar acerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Todo lo que qué? Lo que está ordenado que hagas. O sea que Pablo no podía cambiar nada de lo que Dios lo iba a instruir. ¿Usted ve por qué yo tengo que hacer las cosas como Dios me dice que las haga? No como los demás me digan que las haga, sino como Dios me dice que las haga. Por eso Dios está preparando instrumentos en las naciones, porque van a dirigir un pueblo.
Y si vamos a dirigir un pueblo, yo al pueblo no lo puedo meter por otro lado. Yo al pueblo no le puedo dar otra instrucción. Yo al pueblo no puedo venirle con otra cosa. Yo no puedo cambiar las cosas que Dios me dice. Por eso yo necesito recibir la instrucción de Dios. Necesito recibir la palabra de Dios. Necesito recibir el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque con todo el corazón yo le voy a servir a Dios y a obedecerle a Dios. Y aquí vamos a comenzar a ver algo muy hermoso. Y es el corazón que tenía Pablo. Un hombre que era malo. Usted ve que Dios no estaba buscando hombres buenos. ¿Cómo era Pablo? ¿Y cómo hemos sido nosotros? Malísimos. Porque ¿de dónde nos sacó Dios? Aquí nadie puede decir yo era medio bueno, yo no era tan malo, como mucha gente dice. Yo no era tan malo. El hecho de que no se haya revolcado tanto en el pecado no quiere decir que era mejor. Porque aún esos niños nacieron todos en pecado. Y si Dios no permite que ellos bajen a Egipto, es por misericordia de Dios. Pero la maldad está en nosotros. La maldad está aquí. A uno ve a veces las reacciones de los niños, las actuaciones de los niños. Uno dice, wow, qué malo, qué mala. ¿Y quién le enseñó eso? Nació así. Simplemente nació así. No hay que enseñárselo. Actúan a veces que uno se queda maravillado. Se comportan a veces, se comportan con venganza, se comportan con enojo, con ira. Entonces, aquí Pablo está recibiendo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, no se lo mandó así con nadie, el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aquí Pablo está parafraseando, porque ya nosotros conocemos la historia, cómo fue que Dios instruyó a Ananías, le habló a Ananías se puso a discutir con Dios, que si no conocía a Pablo. Ananías diciéndole a Dios que si no conocía a Pablo. Como nosotros a veces, que pensamos que Dios no sabe. Cuando Dios lo sabe, por eso es que yo tengo que aprender a descansar en Dios y a entregarle todo a Dios, porque Dios lo sabe todo. Él está mirando todo. Eso es terrible. Nosotros somos terribles, porque pensamos que Dios no ve, ni oye, ni entiende. Cuando Dios está ahí. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, dice entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Qué le iba a revelar Dios a Pablo? Su voluntad. Y si Dios le revela a un hombre o a un pueblo su voluntad, ¿qué espera Dios que ese hombre o ese pueblo haga? Usted ve la importancia de esto. Usted ve la importancia de lo que Dios nos habla. Porque aquí comenzamos a ver algo, hermano. Y es como Pablo se comportó. ¿Qué corazón tenía Pablo? Usted ve que aquí no está hablando, hermano, de un hombre que no era débil, de un hombre que era santo, de uno. No. Que ese es el problema con David. Por eso David es malinterpretado. Cuando yo entiendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, no está diciendo que David era perfecto, ni que David no tenía debilidades.
David era un hombre débil como todo el mundo. Así como habla la Biblia de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones o semejante a pasiones iguales a las nuestras. ¿Iguales a qué? A las nuestras. Elías, el instrumento que usó Dios para hacer descender fuego del cielo, a quien le dio un nombre que hizo honor al nombre de Dios, porque Dios le puso un nombrecito a Elías terrible, que significa Jehová es el Dios, y ese hombre hizo honor al nombre que Dios le dio, porque en él se manifestó Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido, te ha escogido. Entonces, esto es también la importancia para saber que fuimos elegidos por Dios. Que Dios te eligió, que Dios me eligió, que Dios me llamó. Hermano, cuando yo medito un poquito que Dios nos ha sentado a nosotros a escuchar palabra, que nos ha sentado a escuchar, hermano, bendición de Él, que nos ha sentado a escuchar misterios ocultos, escondidos, que no se los da todo el mundo, que no se los está poniendo todo el mundo, hermano. Yo me siento privilegiado, pero no solamente para sentirme privilegiado, sino para saber qué yo debo hacer con lo que Dios me está dando. Porque qué sentido tiene, hermano, yo no saber para qué Dios me está dando. Si Pablo no se estaba dando cuenta aquí, ¿para qué se le apareció Dios? Y no se disponía de corazón. Entonces, ¿qué sentido tenía? Que Dios se le hubiera aparecido. ¿Usted no se pone a meditar en eso? Este hombre que no tomó lo que Dios le dio para hacer lo que le dio la gana. ¿Usted ve que él no estaba afanado cómo Dios iba a ordenar la iglesia? No, man. No, Dios comenzó a darle a Pablo, a darle todos los lineamientos, cómo se iba a ordenar la iglesia, cómo la iglesia iba a ser ordenada. Cómo la iglesia, él no conocía de ese orden. Dios se lo comenzó a revelar, pero él no se adueñó de la iglesia, ni le puso a las iglesias paulinas, para que llevaran su nombre. Pablo no se adueñó de la iglesia. El corazón de un hombre llamado por Dios para cumplir un propósito en esta tierra no se adueña de nada de lo que Dios le da. Simplemente administra con temor y temblor lo que Dios le pone en la mano. No se apega a nada. No se apega a nada. ¿A cuánto estamos apegados nosotros? Nosotros estamos soñando a veces por allá. ¿Cuántos idealizan el ministerio? ¿Cuántos están pensando? Pues es que el diablo ha tenido éxito en Babilonia profetizándole a la gente cosas grandilocuentes, cosas que va a hacer contigo aquí, que esto, que lo otro, que va a pasar contigo, que vas a resucitar los muertos, y a la gente se le sube el ego. Y se ponen más pretenciosos que los pretenciosos. Y eso no debe ser. Aquí vemos a Pablo, hermano, que Dios le está hablando. ¿Y qué disposición de este hombre? Él le dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas qué cosa, la voz de su boca. ¿De quién vas a oír? La voz de su boca. Él te va a hablar en persona. Él te va a hablar, no va a usar un intermediario. Para Pablo Dios no usó, hermano, un intermediario. Para Pablo, hermano, Dios lo instruyó directamente. Y esas son las excepciones de Dios. Son las que
las excepciones de Dios, no es la regla. Para que no aparezcan por ahí muchos diciendo, no, a mí Dios es el que me enseña, a mí nadie me enseña. Desde luego que es Dios el que enseña, pero Dios puede usar instrumentos para enseñar, porque después a Pablo Dios lo usó para enseñar a otros. Y por eso a Pablo se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia gentil, porque Pablo, después de que preparó discípulos, empezó a mandarlos no guiados como a él le daba la gana, sino a enviarlos guiados por el Espíritu Santo. Y fueron a los lugares, hermano. Pablo, eso se hizo, hermano, en un tiempo, en el tiempo pactado por Dios. Pablo ya era un hombre mayor. Y Dios tomó a Pablo de esa manera y preparó discípulos y los envió, los mandó, los comisionó para que fueran a cumplir con el propósito. Como le digo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Él fue con Tito a Creta y después lo dejó allá y le digo, ahora tú vas a quedarte aquí y aquí vas a hacer esto, vas a corregir lo deficiente. Hay cosas que están deficientes en la iglesia, hay cosas que no las están viviendo, hay cosas que tienen que ser puestas en el lugar. Aquí hay que reprender a este pueblo, porque aquí este es el pueblo de los cretenses, que son glotones, malas bestias, ociosos, mentirosos. Esos hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, pero a la vez aquí vas a hacer tú una cosa, aquí vas a ponerle la mano a hombres para que sean ancianos, para que ayuden a pastorear la grey, y tienen que tener este testimonio y tienen que ser de esta manera y tienen que dar ejemplo. Esos son los hombres que tú le vas a poner la mano y los vas a apartar, pero ahí nadie se estaba enseñoreando de nada, simplemente cada uno era un instrumento en las manos de Dios para que el propósito de Dios se cumpliera. Y por eso hay que entender el propósito de Dios, no es fácil. Comprender lo que Dios quiere hacer. Porque ya hoy está todo ordenado en las instituciones. ¿Y quién le mete la mano a una institución de esas? Ni Dios le mete la mano. Fíjese usted, y si Dios no le mete la mano, se la voy a meter yo. ¿Usted cree que Dios le metió la mano a las instituciones de los fariseos, saduceos, escribas herodianos? Él los dejó que siguieran. Sigan en su camino. Si ustedes creen que ese es el camino correcto, sigan por ahí. Pero yo tengo un camino. Levantó a los apóstoles, después levanta a Pablo, que se cree. Eso lo veremos en el cielo. Yo no lo sé, no me atrevo a decirlo. Aunque puedo tener una convicción en mi interior de que Pablo es el 12º apóstol. Porque ese tenía que ocupar el lugar de Judas, no el que eligió Pedro y los demás, porque lo eligieron echando suertes. Ellos hicieron una oración, dirígenos en esto, pero dirígenos para tomar nuestra decisión, no la decisión tuya. Nosotros tenemos que acordarnos de una cosa siempre, que el que elige es Dios. Que la elección no viene del hombre. ¿No viene de dónde? Del hombre. El que elige es Dios. El que llama es Dios. El que capacita es Dios. El que aparta es Dios. El que envía es Dios. Y el que respalda es Dios. Y si es Dios, pues entonces yo me quedo tranquilito. Que Dios dirija. Que Dios haga. Que Dios siga haciendo. Que Dios siga obrando. Que Dios siga trabajando. Lo que Dios diga, eso hacemos. Porque ahora no le podemos dañar el propósito a Dios. Y porque se necesita de un corazón. Un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios. Un corazón que esté dispuesto a prestarle atención a Dios. Por eso someterse a autoridad no es fácil. No es fácil. Someterse a lo que Dios dice no es fácil. Cada uno quiere tener su kiosco. Por eso Pablo empezó a ver a muchos
que eran enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios era su propio vientre y solamente pensaban en lo terrenal. Otros predicaban a Cristo por contienda, otros por vanagloria. Ellos estaban por allá haciendo lo que les daba la gana. Querían hacer su propio show. Ellos querían tener su propio reino. Ellos no estaban por el reino de Dios. Esa gente no tiene corazón. Y por eso, hermano, en el remanente, Dios va a levantar y se va a cerciorar muy bien. Y no es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe todo. Yo estoy hablando que Dios se va a cerciorar, no es que Dios se va a cerciorar, Dios no tiene que cerciorarse. Dios lo conoce todo y lo sabe todo, pero Él sí va a cerciorarse de que los hombres tengan un testimonio de que cuando algo es hecho en la iglesia, viene de Dios. Y por eso cuando Dios comienza a actuar en la iglesia, nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Porque el problema es que nosotros pensamos que Dios está por allá, que Dios... Bueno, esto lo está dirigiendo aquí el hermano Eleazar. El hermano Eleazar, ojalá fuera el hermano Eleazar. Esto fuera sencillo. Porque Eleazar cualquier viento se lo puede llevar y ya, entonces otro puede reinar fácil. Y eso es lo que la gente está pensando. Pero esto no se trata de eso, hermano. Si nosotros somos un grupito, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente hay en las naciones con la que Dios está trabajando? ¿Usted sabe cuánta gente Dios? Hermano, simplemente Dios nos puso para trabajar en un área. Así como puso familias en el muro a trabajar. Puso a Esdras en un área, a Nehemías en otra, a Zorobabel en otra, a dirigir cosas muy importantes. Pero era por familias, estaban trabajando familias. Y no familias naturales como se lo aplicamos siempre. Familias espirituales. Dios une familias espirituales. Y por eso es que por más que usted quiera, usted a veces se quiere separar y puede. Puede. Aunque a usted no le guste mucho a su hermano, usted puede separarse de él. Por eso es que eso pasa hasta en las mejores familias. Y perdónenme que nombre el programita ese, pero pasa. Porque en las mejores familias hay de todo, ¿o no? Y hay miembros así, y hay miembros asá. Los dedos de la mano no son iguales. En una casa a veces uno ve 4 o 5 hijos, a veces hasta hermanos que fueron formados en la misma bolsa, que son gemelos y sin embargo no son iguales, son totalmente diferentes. Este piensa así, el otro piensa así, el otro asá, este avergüenza, el otro no, el otro cuida, el otro vela, el otro es un despilfarrador, el otro está haciendo lo que le da la gana, eso hay de todo. Y por más que usted quiera quitarse a su hermano de encima, no se lo puede quitar, porque ese es su hermano, porque el que nos juntó fue Dios. Entonces por eso Dios nos enseña a tolerarnos y a soportarnos. Amén. Y aunque usted diga, no me lo mastico, pero no me lo trago, pues no, verá a ver, se lo va a tener que tragar, porque esto tiene que ser así, y Dios nos va a llevar a la unidad. Y el que no esté dispuesto a estar en la unidad, pues, puede hacer lo que quiera. Pero tenemos que entrar en esa unidad, y a veces eso es tan duro de masticar. De masticar. Por eso el que no es de la familia no va a casar, no va a entrar. Pero el que es de la familia, ahí va a estar. Y hay que soportar, y hay que tolerar. ¿Por qué? Porque cuando Pablo unió, o Dios unió a Pablo con Tito, con Timoteo, con Epafrodito, con Alejandro, con Demas, ahí estaban todos. Sin embargo, mire lo que hicieron Demas y Alejandro, y lo que hicieron Himeneo y Fileto, y Hermógenes. Gente que tenía otro corazón. Y después tuvieron que salir. Pablo, algunos tuvo que mandar al diablo. Eso es terrible. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es terrible, hermano, tener uno que entregar una vida a Satanás.
porque eran tan difíciles. Le está haciendo daño a la familia. No puede ser. Entonces dice aquí, y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué iba a hacer Pablo? Testigo de lo que había visto y qué, y oído. Tenía que ser testigo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué qué? Un hombre que recibe un llamado de Dios, o un pueblo que recibe un llamado de Dios, ¿qué no debe hacer? No nos paramos a esperar, no, espérate a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Hermano, ¿usted sabe por cuánto pasó Pablo? Usted parece que no ha leído la historia de Pablo. Pero desde que yo veo, conozco un poquito la escritura, me he dado cuenta cómo Dios trató con Pablo. Y por eso es que uno tiene que ver más allá de lo que dice las palabras. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intención hay? Porque cuando yo empiezo a ver la intención, hermano, yo no puedo pegarme a la letra. Hay quienes se pegan a la letra y se vuelven unos terribles teólogos. Y eso es malo, malo, re malo. Porque yo tengo que ver qué Dios quiere decir y qué intención hay aquí. Así como aquí cualquiera dice, varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa. Y dice, pero Pablo estaba aquí hablando su defensa. No. Pablo estaba usando sabiduría de Dios. Porque a él le iban a permitir hablar, no para que se pusiera a hablar del camino que él estaba siguiendo y de lo que él estaba viviendo y de que estaba convencido, sino para que se defendiera. ¿Por qué? Porque a nadie iban a condenar sin pasar primero por una defensa. Por eso fue que a Jesús le dijeron, habla, ¿qué tiene que decir? Jesús se defendió. Jesús habló lo que le tenía que hablar a Pilato. Pero Jesús no se defendió. Jesús testificó con su vida. Enmudeció y como cordero fue llevado al matadero. Aquí Pablo estaba testificando de quién lo había llamado. ¿Para qué lo había llamado? Mire ¿usted cree que eso era defensa de Pablo? Él estaba testificando quién lo llamó, para qué lo llamó. Tremenda defensa de Pablo. Una defensa grande, como la defensa que usó Juan el Bautista. Cuando vinieron a preguntarle quién eres. ¿Quién eres tú? Porque cuando lo vieron haciendo lo que estaba haciendo y hablando lo que estaba diciendo y diciéndole a la gente generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hermano, que alguien venga con esa predicación. Pues en medio, de aquel ambiente que se movían los fariseos, saduceos, escribas y herodianos, esa predicación era totalmente contraproducente. Ese hombre, ¿quién lo había mandado? ¿De dónde salió? Ese era un loco. Sin embargo, hablaba con autoridad, con unción, con poder. Y vienen a interrogarlo y a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Elías? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No se presentó. No hizo alusión a su vida. ¿Ven ustedes de qué manera se defendió? Yo no soy nadie. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar calzada, preparado el camino al Señor. Lo alto tiene que bajarse, lo torcido tiene que enderezarse, lo sucio tiene que limpiarse para que pase la gloria de Dios. Entonces dice aquí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire usted, el hombre viejo perseguidor de la iglesia, que era un terrible, ahora estaba como un
como un corderito ahí. Le sacaron las garras, los colmillos. Y aquel tigrón se convirtió en una mansa paloma. Comenzó aquí y le dijo, ¿ahora qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te detienes? ¿Ahora qué te vas a parar? No acabas de decir que fue llamado para conocer la voluntad de Dios. ¿Ahora por qué te detienes? Dice aquí, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué comenzó a hacer Dios con él? A hablarle como Dios le había prometido. ¿Y qué hizo Pablo? Estuvo dispuesto a qué? A obedecer. A nosotros también Dios nos habla y estamos dispuestos a obedecer, ¿verdad que sí? Dios nos dice algo y de una vez lo hacemos. Dios nos dice perdona al hermano y de una vez perdonamos y arreglamos el asunto, ¿verdad que sí? Esto es bueno que nosotros lo meditemos, hermano. Porque nosotros, hermano, Dios tiene que tratar mucho con esta generación, como tuvo que tratar con los cretenses. Va a tener Dios que reprendernos a veces duramente para que seamos sanos en la fe. Por eso es que Dios quiere un pueblo dócil, unido, unánime, que esté dispuesto a todo, a entregarlo todo. ¿Entregarlo cuánto? Todo. A darlo todo, hermano. Porque ya Dios nos dio la muestra. ¿Qué nos llevamos, verdad? Tremenda muestra que nos dio Dios. Tremenda muestra. Para mostrarnos, mira, nadie tiene la vida comprada. Aquí esto es sin distingos. Viejo, joven, niño. A Dios no le interesa eso. ¿Cuántos saben que a Dios no le importa eso? Él hace como quiere. Entonces, Dios le va a sacar mucha punta al lápiz. Porque el lápiz tiene que estar bien finito para poder escribir. Dios no escribe con borrador. Dice aquí, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En otras palabras, sal de Jerusalén, vete de Jerusalén, tu lugar no está ahí, tu lugar está con los gentiles porque yo te voy a mandar allá y por eso no van a recibir tu testimonio. Él estaba sacándole una excusa, pero dispuso su corazón para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Ay, 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 ay. ¿Qué querían hacer con Pablo? ¿Qué querían hacer con Pablo? Quitarlo del medio. Alguien me dijo a mí, ¿por qué fulano le tiene tanto odio a usted? Y digo, no, no es fulano. Hay alguien detrás de ese fulano que...
Hay alguien que nos aborrece más. Y por eso es que tenemos que estar apercibidos y saber por qué Dios quiere corazones entregados. Porque hay que estar dispuestos. ¿Hay que estar qué? Dispuestos. Dispuestos. Y usted quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¡ay! Allí estaban los demonios levantando polvo contra Pablo. Dice aquí, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Usted cree que esto era que una treta de Pablo? No, esto estaba en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Roma también a testificar. Y no importaba por dónde estaba pasando. No importaba. Hermano, no importaba. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Propósito de Dios. Pero yo quiero que venga usted un poquito atrás. Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Después de separarnos de ellos, aquí estaba hablando, hermano, porque él estaba en Mileto, entró así en Mileto, estaba con los ancianos de Éfeso en Mileto, después que se separó de ellos, de los ancianos de Éfeso en Mileto, que ahí Pablo les profetizó lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, pero eso no es el tema. Aquí dice, versículo 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Qué le estaban diciendo a Pablo? No vayas a Jerusalén, Pablo. Y lo estaban diciendo por el Espíritu. O sea que aunque alguien tenga palabra que diga que es del Espíritu, el que tiene corazón para Dios no se detiene. Hace lo que tiene que hacer. Y por eso óiganlo los que están dirigiendo, los que están al frente. Dice así, y era el Espíritu Santo. Aquí no está el Espíritu con letra minúscula. Por el Espíritu hablaban. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, completado la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Usted ve cómo iban de lugar en lugar y ahí se encontraban con los hermanos, en cada lugar los hermanos. Por eso era la iglesia de Dios que estaba en cada ciudad, en cada lugar. Allí iba Pablo, donde estaban los hermanos
los que eran hermanos de verdad, los que eran hermanos en la fe, los que tenían el mismo sentir, los que tenían el mismo corazón, así como Dios está haciendo y como Dios va a seguir esparciendo, no solamente en Colombia, no solamente en Ecuador, sino en la Argentina, en Perú, en Chile, en Bolivia, en todos los países de Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica y en Europa, y nos va a relacionar Dios con muchos hermanos y con muchos que están en las naciones, y vamos a estar en muchos lugares por plan de Dios y por propósito de Dios, pero con el corazón de Dios. Porque lo más importante es tener el corazón de Dios. Dios nos está mostrando la unidad. Dice aquí, nosotros completamos la navegación y esto se va a cumplir, hermano, en nosotros, dependiendo de nuestra obediencia y de nuestra entrega. Nadie va a poder ver la gloria de Dios si no se somete a Dios y al corazón de Dios. Nadie. Nadie. Porque hay gente que espera ver cumplidas las cosas, hermano, haciendo lo que le da la gana y viviendo como le da la gana. Dios le manda un mensaje: yo tengo esto contigo, yo tengo esto contigo. Y ponen la mirada en el instrumento. En lugar de decirle: Señor, esto me lo está mandando a decir y yo lo creo, mi Señor, porque tú no mientes, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres mi Dios. Hermano, la gente cree que uno está relajando. Perdóneme. Perdóneme. ¿Usted me está escuchando? Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Usted ve que todo lo que pasó allá adelante? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió la palabra. Se cumplió lo que Dios le estaba mandando a decir. Se cumplió que tenía que ser testigo. Se cumplió, como yo he visto cumplidas muchas cosas en mi vida, como las he visto cumplidas al pie de la letra. Y esto para que entendamos que Dios no está relajando, ni Dios está jugando. Dios necesita hombres y mujeres, un pueblo que tenga el corazón de Él, que viva para Él y que esté dispuesto a obedecerle a Él. Y dice el 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Cómo estaban ahí todos los que estaban? Llorando. Llorando. Pablo no estaba llorando. Pablo estaba seguro quién lo había llamado y para qué lo había llamado. Hoy no se ve mucho esto, porque hoy los llamamientos, hermano, que la gente cree que son de Dios, son que lo llamó la organización y que le ofreció un salario para que se vaya a administrar una iglesia, como administran una hacienda, como administran un banco, como administran una sucursal de un banco, de una empresa. Eso es lo que creen la gente, que es llamamiento. Y hacer tarjetitas para mostrar sus fotografías, o sacarlo por Facebook, sacarlo por la televisión, o sacarlo por el periódico y hacerle propaganda, o buscar gente que le apoye su ministerio, porque no tienen el apoyo de Dios, por eso necesitan el apoyo de los hombres. Pero el hombre y la mujer que tienen el apoyo de Dios no necesita apoyo de nadie, tienen el apoyo de Dios. El hombre y la mujer que es llamado por Dios tiene el respaldo de Dios. No importa lo que vea, hermano. Cuando yo veo todo lo que pasó Pablo y todo lo que le tocó vivir a Pablo,
andar como peregrino, descolgándose por las ventanas, apedreado, encarcelado, en cárceles, en naufragios, en azotes. Uno dirá, este hombre no tiene el respaldo de Dios, mira todo lo que le está pasando. Hoy lo que queremos es vivir una vida cómoda, buena, sin dolores, sin problemas, sin conflictos, que nadie nos critique, que nadie nos murmure, que nadie nos acuse. Eso no es tener el corazón de Dios. Cuando yo veo a Cristo, cómo sufrió y cómo pasó, hermano, entonces yo medito un poquito qué yo tengo que pasar y qué yo tengo que vivir. Que podamos disfrutar de muchas cosas, que podamos tener muchas cosas, que nos atiendan bien, que nos hagan una buena comida. Amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. Los hermanos atendían bien al Señor. Las mujeres de Jerusalén estaban atendiendo a Jesús. Ahí estaban las viudas. Dice la palabra que las viudas le servían de sus bienes. De sus bienes, quiere decir que hacían donaciones, daban dinero, colaboraban con la obra, porque había que alimentar gente, había que moverse, había que estar aquí y allá, y ellas estaban ahí, mujeres piadosas que se entregaban, y gente que ayudaba, y gente que colaboraba, mi hermano, y ahí tenían en abundancia para darle a otros, y para cuidar de los pobres, y para hacer muchas cosas. Pero hermano, la vida que ellos pasaron fue una vida de entrega. ¿Y por qué se entregaban? Porque tenían el corazón para Dios. Por eso el que no tiene corazón para Dios, ¿usted cree que está dispuesto a sufrirlo? Dice, no, a mí qué me importa. Yo vivo mi vida. Por eso es que yo no le puedo imponer esto a nadie. A nadie se lo puedo imponer. A nadie. El que no quiere esforzarse, que no se esfuerce. El que no quiera madrugar, que no madrugue. El que no quiera salir y viajar aquí y allá, tampoco, hermano. Porque esto no es una imposición. Pablo no. ¿Quién le estaba imponiendo aquí a Pablo? ¿De dónde recibió la convicción? Estoy seguro, hermano, que se resistía porque tenía una carne. Lo que le pasó a Jesús en Getsemaní, le dijo al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso es que Dios nos quita la ñoñería. ¿O no? ¿Saben qué ñoñería? Ya los hermanos que están escuchando. Nos quita tanta malcriadez. De esta cosa que no queremos sufrir. Ay, no, que no nos queme el sol. Ay, no. No, eso me hace daño. No, eso yo no lo como. No, eso. Y si le toca comer cosas venenosas, y si le toca comer serpiente, y si le toca comer animales que nunca ha comido, no se lo va a comer. Por eso es que los instrumentos que Dios está preparando ahora, por eso es que Dios, este es un proceso, nosotros estamos en una transición ahora. Y Dios está preparando. Amén, Jonathan, está preparando. Miren lo que dice aquí. Hermano, esto es tremendo, porque cuando yo veo, hermano, cómo Pablo estaba aquí. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿A qué estaba dispuesto Pablo? A morir, a morir, a morir. Estaba pegado a la vida. Le importaba la vida. Y no era que no le importaba la vida que él tenía no era para él. No era para él, no era para él disfrutarla. No es como muchos de nosotros decimos, no, yo no me quiero ir de esta tierra hasta que pase esto y esto y esto y aquello. Y yo no sé qué Dios tiene mañana para ti. Y si Dios te monta en el barco mañana. Yo doy presiones, yo no me voy a quedar solo, yo no nací para eso. Dios sabe que yo no puedo. Y Dios viene y hace así.
y lo levanta, se lo lleva. Por eso es que el hombre y el pueblo que Dios ha llamado tiene que estar dispuesto ¿a cuánto? A todo. A todo. Hay quien está buscando que si mi ministerio, que si Dios me va a usar, que si Dios va a hacer conmigo, hermano, lo que haga conmigo. Si Dios me tiene para que me pique, me hagan cadáver, hermano. ¿Para qué tenía Dios a Esteban? Para que lo apedrearan. Oiga, ¿para qué tenía Dios a Esteban? Para que lo apedrearan. ¿Para qué tenía Dios a Juan el Bautista? Para que le cortaran la cabeza. ¿Para qué tenía Dios a Jacobo? Para que Herodes lo mandara a matar, y lo mataron. Recién empezaba aquel avivamiento allí y comenzaba todo ese movimiento tan hermoso y las almas se convertían por millares y se bautizaban por millares. Yo me imagino aquello allí, hermano. Yo creo que era semejante como al sacrificio que hizo Salomón en el templo cuando dedicó el templo, la gente metiéndose al agua y bautizándose. Eso era uno tras otro, uno tras otro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los apóstoles ahí bautizando toda aquella gente y aquello glorioso, la unción del Espíritu Santo moviéndose, hermano. Y ahí Dios hacía lo que le parecía. Encarcelaban al uno, azotaban al otro, mataban al otro y comenzaron a matar a los apóstoles y todos murieron, hermano, entregados. ¿Por qué? Porque todos tenían el corazón para Dios. Amén. ¿Usted cree que lo que va a pasar en este último tiempo va a ser cualquier cosa? Nosotros estamos tranquilos aquí todavía. Ustedes están tranquilos allá todavía. Por eso esto comenzó con una tontería y la gente se escandalizó. La gente se escandaliza porque no sabe, no entiende, no comprende. Y por eso es que hay que tener el corazón dispuesto, hermano. Nosotros tenemos que pedirle mucho entendimiento a Dios. ¿Por qué estamos orando tanto por entendimiento? Danos entendimiento, danos. Hermano, yo no me voy a cansar de pedirle a Dios lo mismo dicho de muchas maneras, lo mismo. De muchas maneras, porque Dios lo dice de manera diferente. Todos los días, de manera diferente. No es una repetición, no es un rezo. Porque es el Espíritu que está orando. Pero pedirle a Dios que obre, que trabaje, porque, hermano, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánto nos falta? Todavía hay muchos niños. Cuando yo veo tanto niño en medio de nosotros, digo, así mismo está la iglesia. Niña. ¿Cuánto crecimiento le falta a estos niños para entrar todavía en el mundo y ser responsables? Para ser maduros. Apenas hay algunos que están comenzando a entender. Pero uno tiene que bregar mucho con los niños. Ellos no están pensando sino en el juguetito, están pensando en la toalla. Así somos nosotros, pensando en el juguetito, en el carrito. Estamos pensando en la musiquita, estamos pensando en la peliculita, estamos pensando ahí en la comidita, estamos pensando, a ver, McDonald's, Burger King. En eso que estamos pensando. Entonces Dios tiene que madurarnos. Y nos está hablando cosas muy profundas para que entendamos el plan de Dios, para que comprendamos el designio de su voluntad, para que comprendamos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, para que entendamos que esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. Yo se lo voy a repetir de muchas maneras. Esto no es un juego. No perdamos el tiempo de nuestra visitación. No perdamos lo que Dios está haciendo. No lo tengamos en poco. Valorémoslo, atesorémoslo, tomémoslo y pongámoslo en el lugar que va, en el corazón. La palabra no se atesora en el bolsillo. La palabra se atesora en el corazón. La palabra no se atesora ya guardada en un closet. La palabra se atesora en el corazón. Se hace vida con nuestra vida. Tiene que ser uno con nosotros. El evangelio tiene que ser uno con nosotros. Así como Pablo, el evangelio llegó a ser uno con él. Pablo no lo entendía al principio y empezó a hablar y a decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después dijo nuestro evangelio y después dijo mi evangelio, por el cual sufro hasta prisiones a modo de malhechor. Porque estaba dispuesto a soportarlo todo y a sufrirlo todo.
que nosotros también estemos dispuestos, que nosotros estemos dispuestos a renunciar a lo que nos gusta, a las cositas esas que nos entretienen, aquellas cosas, hermano, que nos encantan, porque son encantos que tenemos en nuestra vida. Eso tiene que salir de nuestra vida. Tenemos que salir de los encantos y de los hechizos y vivir la realidad, pues, del llamamiento santo en Jesucristo nuestro Señor. Por eso que Dios nos ayude, hermano, porque si comienzan a matar gente, y nosotros no sabemos por qué Dios lleva. Porque Esteban no se murió porque lo apedrearon, que Dios se lo llevó. Porque para que la manera que Dios eligió era que lo apedrearan. Y se lo llevó para un propósito, para que los demás vieran que Dios no estaba jugando, que era necesario que hubiera sacrificios en medio del pueblo. En medio del pueblo, porque si a alguien lo matan por ser ladrón, por ser un asesino, por ser un pervertido, pues bien hecho, que lo maten. Pero hermano, alguien que murió en el campo, peleando, cualquiera que haya sido la causa, hermano, yo tengo que meditar en eso. ¿Qué Dios está haciendo? Hermano, esto no puede quedarse así. Esto tiene que ser para meditar, y no meditar un día. Porque tristemente nosotros meditamos un día, después las cosas caemos en la costumbre y caemos en el formalismo y caemos, hermano, en la decadencia y empezamos ahí igualito como si nada pasara. Nada pasó y nada va a pasar, y nada ha acontecido y nada va a acontecer. Hermano, ¿usted cree que cuando comenzaron a matar los apóstoles, hermano, las cosas se quedaron así? No, mi hermanito, eso fue como meterle más leña al fuego, porque tiene que ser así. Hermano, nosotros tenemos que meditar un poquito y pensar en esto y decirle al Señor: danos entendimiento y danos sabiduría para comprender lo que tú estás haciendo, porque tú eres Dios, porque tú eres real, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la autoridad, tú tienes el dominio, tú tienes el control, tú lo sabes todo, y tú estás haciendo una obra en este tiempo que nadie la podrá detener. Tu nombre tiene que ser glorificado. Tú no vas a sacrificar en vano. Tú no vas a pasarnos por donde nos has pasado en vano. Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Yo te pido entendimiento para tu pueblo.